que va a empezar el Gran Premio de otro año que no sé decirlo, el Gran Premio de Silverstone. Cuidado, que hay atasco en boxes antes de que empiece la clasificación. Se ve que esto es ya costumbre en los últimos grandes premios. Pero bueno, que ya han salido todos a clasificación y vamos a ver quién hace la pole. Esperemos que sea Magic Alonso. Aunque mira cómo está corriendo Hamilton, puede llevársela. Cuidado, que ha hecho un trompo y se sale fuera. No, que se ha salido a posta para saludar al público ya que estamos en su tierra. Y atención, ojo, cuidado, porque Magnussen se ha parado y no está en su coche. ¿Dónde se ha metido este muchacho? Esto es bandera colorada. ¿Pero dónde está? ¿Que está haciendo fotos? ¿Qué hace? Yo no entiendo absolutamente nada. Es que se ha ido de turismo por el país para ver el Big Ben. La verdad que me resulta impresionante que de aquí fuera donde naciera el universo. Pero bueno, que ya se ha acabado la bandera roja y mira, todos los coches están compitiendo entre sí, adelantándose para conseguir la pole. Y vemos aquí a Piastri que ha entrado a boxes y cuidado, menudo un safe release que le ha hecho de Breeze. Y atención, ojo, cuidado, porque el coche de Bottas se ha parado en mitad de la pista y este muchacho no aparece. ¿Dónde estará? Claro, ¿dónde va a estar si no? Se ha ido de turismo con Magnussen por el país. Qué poquísima vergüenza que tienen los dos. Y que los chicos de McLaren se han cambiado de coche y han cogido el McLaren del 2007. La verdad que ese coche es bien bonito. Mira Checo cómo los mira, pero cuidado, que claro, como es plateado le deslumbra un montón y la luz del sol le da directamente a los ojos a Checo y no ve absolutamente nada. Pobre Checo, que se ha deslumbrado y está haciendo una clasificación horrible, por lo que mañana otra vez saldrá muy atrás en la parrilla. Pero eso le da igual a Verstappen, porque míralo, se autorrompe el alerón delantero para quitarse un poquito de toda la ventaja que tiene sobre el resto y así correr en las mismas condiciones. De todas formas, con alerón roto o sin alerón roto, Verstappen hace la pole. ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen! Y claro, los McLaren con esas balas plateadas preciosas del año 2007 hacen segundo y tercero en la clasificación, por lo que mañana saldrán muy adelantados en la parrilla. Así que como de costumbre, la mini rueda de la pole para Verstappen y el mini pedal de freno por llegar el último para Magnussen. Pero bueno, que hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla. Así que levanta la palanca que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. Vamos Magic, tú puedes. Uy, ojo, cuidado porque Verstappen se estaba echando una siestecita en la salida y claro, Norris con ese cochazo le adelanta y se pone en primera posición. Pero claro, Verstappen se despierta y no le gusta nada que le hayan adelantado. Por lo que vemos a Verstappen, cuidado, que tiene en la mano la mini rueda de la pole. ¿Qué va a hacer? Que la tira, cuidado. La mini rueda está volando por los aires, esto es un peligro. ¿Dónde caerá? ¡Y no! ¿Qué le ha dado al pobre Norris? Y claro, pues ahora está un poco despistado y aprovecha Verstappen para adelantarle. ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen! Trampuchería tras trampuchería, pero es que la mini rueda de la pole sigue volando por ahí. Esto es un peligro gigante. En fin, al menos vemos aquí a Magic Alonso que está haciendo una pedazo de carrera y ¡no! Que le ha dado la mini rueda de la pole y ha hecho que se despiste un poco y claro, Hamilton, que está al acecho, le pilla el berrufo y adelanta a Magic Alonso. Y atención, para Carlos, plan B. Le indican que haga el plan B que habían acordado antes de la carrera. Y mira, el pobre Carlos está intentando recordar cuál era el plan B. Pero no, que fue justo el plan que no se estudió. Lo típico, que te estudian los temas que piensas que van a entrar y el que entra no te lo has estudiado. Pobre Carlos. Pero y esto, que la mini rueda de la pole de Verstappen sigue dando vueltas por ahí. Menudo peligro. Pero bueno, mientras Magnussen va con
con su Haas corriendo. ¡Cuidado! Que la rueda le ha dado y se le ha metido en el motor y le ha salido el coche ardiendo. Por lo que vemos que tiene que salir el safety car. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Límites de pista para el safety car. 5 segundos de penalización por ir por fuera de la pista. En fin, vemos que ya se ha acabado el periodo de safety car y un montón de pilotos están adelantando a Carlos Sainz. Espera, ¿dónde está Carlos Sainz? ¿Dónde se ha metido? Normal que le adelanten si no hay nadie conduciendo su coche. Es que míralo, que se ha ido a hacer unos choricitos a la brasa al coche de Magnussen que sigue en llamas. ¡Ole tú, Carlos! Y mira cómo defiende Magic Alonso su posición frente a Gasly, que no consigue adelantarle por mucho berrufo que le pille. ¡Qué grande eres, Magic! Y mira, Stroll defiende a su compañero de equipo y se lleva por delante a Gasly. Esto sí que es trabajo en equipo. Y mira, menuda remontada que está haciendo Checo desde atrás de la parrilla. ¡Viva México, cabrones! Por cierto, que estamos en Gran Bretaña, que no sé decir esa palabra, que estamos en Reino Unido y aquí se conduce por la izquierda, Así que mira, Magic Alonso respeta las leyes de circulación y se pone a la izquierda, pero claro, Checo no respeta estas leyes si le adelanta, eso no se vale. ¡Qué grande eres, Magic! ¡Ey! Rosco, el perro de Hamilton está atacando a Piastri y claro, Hamilton aprovecha esta situación y le adelanta y se pone en tercera posición. ¡Menuda sinvergonzonería! Y no solo eso, sino que Hamilton quiere adelantar a Norris, pero mira, a Norris le empieza a crecer la barba y se crea un muro de pelo haciendo que Hamilton no pueda adelantarle. Pero bueno, que esto ya se acaba y vemos como de costumbre que gana la carrera el trampuchero de Verstappen, seguido de Norris y Hamilton y Magic Alonso muy atrás. En fin, aquí vemos el podio inverso con los 3 últimos clasificados de la carrera tocándole el himno a Max Verstappen, que ha ganado otra vez. De verdad, esto no se vale. En fin, no, que no era Verstappen, que era Brad Pitt disfrazado de Verstappen. Por lo que el mega ruletón de hoy va sobre las películas de Brad Pitt y toca Seven, toca la película Seven. Por lo tanto, el séptimo clasificado es quien sube a la primera posición y ese es Magic Alonso. Míralo, qué guapetón, está en la primera posición del podio. ¡Qué grande eres, Magic! Seguro que ganas este mundial. Y antes de acabar, quiero dar las gracias a mis Patreons por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montón, 1000 millones de gracias. Y si queréis aparecer en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. Bueno, claro, y si os preguntáis dónde está el verdadero Verstappen, pues ya lo sabéis, ¿no? Verstappen está en la cárcel.